Ok, chicos, bueno, pues vamos continuando entonces con el siguiente bloque de temas que nos hablan acerca de lo que es la ovogénesis y la gametogénesis. Para poder entender los procesos de formación de células sexuales, hablando precisamente de la parte masculina o femenina, tenemos que entender entonces cuál es la fisiología o repasar la fisiología del aparato reproductor masculino, ¿ok? Entonces, para tomarlo en cuenta. Recordamos que entonces, bueno, el aparato reproductor masculino tiene dos funciones. Recordemos que como tal se clasifica anatómicamente como una glándula. En el caso del aparato reproductor masculino, funciona como glándula de carácter exócrino y de carácter endocrino, es decir, es una glándula de tipo mixta, tiene dos funciones. Cuando hablamos de la función exócrina, exo, significa que el contenido de la glándula va hacia el exterior del cuerpo. Si nos hablamos específicamente de la espermatogénesis, que es toda la fase de producción del espermatozoide, prácticamente desde las células primigenias o desde las células, digamos, originales hasta que llegamos madura a un espermatozoide, pues prácticamente completo, ¿ok? Dicho de otra parte también, las estructuras anatómicas que involucran estos dos procesos, tanto la parte de la producción exócrina como la parte de la producción endocrina, son los testículos, por supuesto, y el eje hipotálamo-hipófisis. Recordemos que el eje hipotálamo-hipófisis es un mecanismo que permite, es una vía anatómica y fisiológica que permite la producción prácticamente de cualquier hormona en el cuerpo. Sí, tenemos obviamente una señalización que proviene desde el sistema nervioso central, donde se encuentra el hipotálamo, a su vez estimula la hipófisis y la hipófisis a su vez libera una serie de hormonas que van a ir a dar a las diferentes glándulas que tenemos en el organismo, ¿ok? De la otra parte, que es la función endocrina del aparato reproductor masculino, se concentra en la parte de la producción de las hormonas sexuales, específicamente la testosterona, ¿ok? Recordemos que tanto hombres como mujeres secretamos ambas hormonas, ¿sí? Recordemos que también las glándulas suprarrenales secretan en una mínima cantidad hormonas tanto masculinas como femeninas. Sí, probablemente la cantidad que producen es prácticamente muy poca, ¿ok? Para que la podamos entender. En este sentido, entonces, la espermatogénesis conlleva una serie de etapas, ¿ok? Prácticamente inicia desde la pubertad y continúa pues prácticamente a lo largo de la vida. Me parece que lo hemos hablado en otros espacios. En el caso de la mujer, no. La ovogénesis, recuerden que tiene una limitación temporal muy importante. Las mujeres prácticamente dejan de producir óvulos hasta que llegan a la menopausia. La menopausia es un periodo entonces fisiológico donde la mujer prácticamente pierde esa capacidad de ovogénesis. En el caso de los hombres no. La espermatogénesis prácticamente puede ser hasta que el hombre fallezca. Pero sí debemos recordar que la eficiencia de esa espermatogénesis puede no ser la misma. Ese, digamos, es una situación importante diferencial, ¿sí? Digamos, entre la edad, en el caso de un hombre. Entonces, la espermatogénesis comienza cuando el hombre llega a la pubertad, ¿ok? Y entonces tenemos, o digamos, tiene la presencia o inicia con las espermatogonias. Las espermatogonias, digamos, son el primer tipo de célula o la célula primigenia para poder entender cómo va a ir madurando, ¿ok? De manera celular hasta convertirse en un espermatozoide maduro, ¿ok? Que va a ir a dar obviamente hacia el exterior del cuerpo o el objetivo pues obviamente es la fecundación. En el caso del espermatozoide, tenemos aquí una anatomía, un corte del espermatozoide para recordar las partes fundamentales. Tenemos la cabeza, por supuesto. Tenemos el cuello, lo que se le llama la pieza media o la pieza intermedia, y la cola. Ajá. Digamos, son las partes centrales. De la cabeza podemos identificar el acrosoma, el núcleo, que es donde se encuentra el material genético, ¿sí? En este caso del dueño del espermatozoide o digamos de la persona, ¿sí? Que está produciendo el espermatozoide, el cuello, ¿ok? El centriolo proximal, centriolo distal, las mitocondrias, que son las que van a permitir que se pueda ir moviendo, pueda generar un sistema energético celular, la membrana plasmática y el filamento axial que le permite también tener un movimiento, ¿ok? Entonces, recordemos, las espermatogonias se van a localizar anatómicamente en la base de los túbulos seminíferos, ¿ok? Posteriormente esas espermatogonias, perdón,
van a pasar a la línea de células precursoras, ¿ok? Y se van a convertir entonces en espermátides tempranas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El vestigio o la primer célula de espermatozoide, que se le llama espermatogonia, se va a encontrar en la base del túbulo seminífero. Esa espermatogonia va a irse moviendo a través de diferentes momentos, ¿ok? Y entonces esas espermatogonias se van a convertir, ¿ok?, en espermátides tempranas a través de esos túbulos, ¿ok? O digamos a través de la distancia de esos túbulos. Una vez que estas espermátides tempranas empiezan a tener distintas, digamos, funciones, o digamos empiezan a madurar la parte de la función celular, se convierten en espermátides tardías. Y estas espermátides tardías finalmente van a dar origen a lo que se le llama espermatozoide, ¿ok? El origen, o digamos el proceso de maduración de una espermátide tardía a un espermatozoide se le conoce como espermiogénesis, ¿ok?, que ya es la formación de espermatozoide, ¿ok? Y digamos, aquí puede centrarse en la parte del túbulo seminífero, es decir, pero ya en la parte de la luz. Ajá, es decir, desde la espermatogonia hasta el espermatozoide ya se recorrió un tramo de ese túbulo seminífero. Y entonces ya podemos tener un espermatozoide maduro, ¿ok? Entonces debemos recordar estas etapas celulares que son muy importantes. Ajá, para poder entonces entender la espermatogénesis. La espermatogénesis, obviamente, esas espermatogonias prácticamente van a estar ahí presentes desde la formación del feto. Sin embargo, ¿okay?, su maduración a un espermatozoide se va a dar hasta que se llega a la pubertad, porque se activa a través de las hormonas sexuales, como ya lo vimos en la diapositiva anterior. ¿Okay? Entonces tenemos que entender que el espermatozoide conforma una célula sexual madura hasta que prácticamente se llega a la pubertad. Ok, posteriormente entonces, si hablamos de la producción de testosterona se va a dar por dos hormonas importantes. Una hormona que se le llama la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Por sus siglas en inglés, FSH, se le llama la hormona folículo estimulante, y la LH, hormona luteinizante. FSH, obviamente, les decía por sus siglas en inglés, ¿ok? Y la LH también. Recordemos entonces que el hipotálamo es una glándula, es el centro regulador hormonal de todo el cuerpo, que se encuentra en la base del cráneo, ¿sí?, en un hueso que se le llama la silla turca. ¿Ok? En esa silla turca va a estar, digamos, sentado este hipotálamo, que a su vez tiene una prolongación anatómica que se le llama hipófisis. Sí, entonces esta hipófisis es la que también a su vez va a producir ciertas hormonas, en este caso la FSH y la LH, la adenohipófisis en particular, y estas dos entonces van a permitir la producción de espermatozoides por una parte, o bien, y bien también la producción de testosterona. Recordemos que la testosterona es una hormona sexual que permite el desarrollo de características sexuales primarias y secundarias, ¿ok? Características sexuales primarias, recordemos que tiene que ver con la formación de los testículos, la formación del pene, ¿ok? Y prácticamente es eso. Las características sexuales secundarias llegan en la adolescencia, que tienen que ver con el crecimiento de vello facial, el crecimiento de la barba, el crecimiento del vello púbico, ¿sí? El engrosamiento de la voz, el aumento de masa muscular. En el caso del hombre, ahorita estamos centrados en la parte del órgano de aparato reproductor masculino, ¿ok? Y entonces el testículo, ¿ok?, por otra parte, pues obviamente va a haber un estímulo a través de la FSH, y entonces se va a dar esta maduración, ¿sí?, de la espermatogonia hasta que prácticamente se transforma en un espermatozoide. El mecanismo hormonal o endocrino por el cual se controla la producción de FSH y LH es a través de un mecanismo que se le conoce como retroalimentación negativa. ¿Qué significa? Cuando los tejidos, que en este caso sería el testículo, recibe cierta cantidad de FSH y de LH, se manda una señal, ¿sí?, nuevamente hacia el hipotálamo, para entonces indicar que ya hay suficiente cantidad de estas hormonas y que es necesario parar la producción de ellas. ¿Sí? A eso se le llama retroalimentación negativa. Es decir, cuando alcanza cierta concentración en sangre en este tejido de FSH y LH, inmediatamente el hipotálamo detiene la producción de esas hormonas. A este mecanismo se le conoce entonces como retroalimentación negativa. ¿Ok, chicos? Muy bien. Prácticamente sería todo. Muchísimas gracias.